Colegio República Dominicana. El año que el mundo se detuvo. Sobre encierros y otros virus. Publicado en el mes de agosto del 2021, un año después de la pandemia. Carlos Fajardo Fajardo, Eduardo Esparza, Pandemia Editores. Hola, nuevamente nos reunimos tus profes para llevar la lectura a tu casa. En esta oportunidad queremos compartirte este texto que es una narrativa de la hora, de lo que estamos viviendo. Disfruta la lectura para que nos cuentes cómo te pareció el texto y te animes a escribir tu propia historia. Bienvenidos a la primera parte narrada por la profesora Diana Muñoz. Pandemia, pandemia, pandemia. ¿Cómo has sentido el paso del tiempo durante la cuarentena? Sí, tú, Angie, Edwin, Juan, Ivonne, Lorena, Laura, Jesús, Anderson, Julián, Karen, María, Xiomara. ¿Qué crees que quiere decir la naturaleza en esta cuarentena o la vida? ¿Cómo crees que se registrará este año en la historia de la humanidad? ¿Cómo lo recordará tu familia? ¿Qué quieres hacer frente al virus? ¿Cerrar los ojos? ¿Dar la espalda? ¿O dar tu corazón, amor, paciencia? Pues bien, es posible que en este increíble libro que te vamos a presentar, el año en el que el mundo se detuvo, encuentres respuestas o quizás más preguntas. Este libro fue encontrado abandonado en una habitación. Probablemente su autor lo olvidó, ya sea por estar contagiado o en una carrera de cambio de vivienda. Tal vez tú continúes escribiendo en él. Y como dice el autor, confinados con la casa por cárcel, ¿por cuánto tiempo viviríamos? A cielo abierto viajaban los recuerdos, los abrazos, los besos. Todo se esfumó. Vivíamos con la casa tomada y no había puerta que nos expulsara. Entonces la gente lloró y se refugió. Fue el año en el que el mundo se detuvo, el año de la luna triste. Y nos azotaba también el hambre, el abandono, el frío. Adentro todos cabalgaban hacia sí mismos. Casi nunca llovía. La guerra estaba casi perdida. Confinados, silenciados. ¿Cómo detener las políticas maléficas? ¿Desde nuestro miedo? ¿Desde nuestros laberintos? ¿Habíamos acaso perdido nuestra capacidad de hablar? ¿O era que otro virus habitaba nuestro cerebro? No era así, no era tal. Estábamos inundados de falsas noticias, de falaces promesas de sanación, de inexistentes vacunas. La verdad estaba perdida entre tanto miedo, dolor y atroces mentiras. Esta segunda parte es narrada por tu profe Eddie Nieto. Vamos a escucharla. Sí, esos otros virus llenaban la casa. La idea era seguir así, destrozándonos. Esta inquietud parecía cumplirse a medida que los meses pasaban y nos taladraban los días. Cuando salíamos de compras, como sonámbulos extraterrestres,
con la indumentaria de guantes, tapabocas, máscaras y demás dispositivos, la usura se tragaba en un santiamén todas nuestras hambres, nuestra petición de gozar un poco de múltiples sentidos, la usura de los hipermercados, de los tenderos, del vendedor a granel. En esa escalada de precios, cada cual trataba de salvarse. Un día algunos no aguantaron y hordas con hambre surcaron las calles. Con furia cayeron sobre la ciudad como otra peste, otra plaga que reclamaba lo que les habían negado por años. Así vivimos la hecatombe, mientras las tardes y las noches sucedían, esfumándose lentas junto a nuestra agonía. También estaba la otra peste, la que protegía a los poderosos, la mimada por ellos, la endiosada, la que les daba seguridad, autoridad, poder, y en ella se regocijaban, y en ella se mostraban, gozaban. La otra peste que día a día nos aturdía, vigilaba, seducía, fascinaba. Creer en ella era creer demencialmente. A través de ella aseguraban el odio, el pánico, la impotencia. Cuando la tarde iba cayendo y lentas se encendían las luces, como constantes cocuyos, también se encendían las noticias, dando comienzo a esa otra peste rutinaria. Quédate en casa, se repetía sin descanso, mientras la gran mayoría veía en ello su sentencia de muerte. Quédate en casa. Machacaban los medios, pero los desempleados, los zapateros, las modistas, los barberos, los indigentes, los peluqueros, los sastres, los vendedores de frutas, las prostitutas, los payasos, los saltimbanquis de los semáforos, los mendigos, los maromeros de circo, los tragafuegos, los emboladores, las vendedoras de chucherías, los serenateros, las estatuas vivas y artistas callejeros, los cantantes y vendedores en los buses, los pagadiario en los inquilinatos, los proveedores al detal, sentían como cada sílaba de aquella frase los liquidaba, los condenaba al silencio. Un día, al fin llovió. La gente no dudó en salir a los balcones, asomarse a las ventanas, abrir con cautela las puertas para ver caer la lluvia como por primera vez. En medio del azote, de la inactividad y de la monotonía, un espectáculo así rompía el ritmo, registraba otros colores, cambiaba el color del día. Durante los 20 minutos que apenas duró, todos tratamos de retener esa imagen que daba sensación de asepsia en medio de la peste. Aspirábamos ese aire con olor a tierra mojada, transmutado en agua que purificaba el virus maldito. Nos hubiera gustado salir y correr bajo la lluvia, jugar entre los charcos, volver a la infancia primera, encantarnos con el fugaz deslumbramiento. Cuando la lluvia cesó, nos quedamos viendo cómo se disipaban las nubes, cómo una a una las gotas se desprendían de los tejados, de los aleros, y cómo el viento sacudía las hojas de los árboles, trayendo de nuevo ese sonido tan grato y ancestral de la lluvia cayendo sobre la sequía del mundo. Y llenos de tristeza, nos recogimos, nos retiramos al sonoro murmullo de nosotros mismos, a nuestra propia congoja. El miedo y el pánico eran lo cotidiano. Aquel no se acerque, no me roce, no acaricie, no toque puertas, paredes, ni ascensores, no camine, no huela, no tosa, no. Así la culpabilidad crecía y cada uno sentía que la llevaba como una carga. Para todos la culpa era indudable. La frase de un cuento de Kafka nos era normal. La asumimos de forma tranquila, sin queja,
sin remordimiento, en lo que sutilmente formateaba el orden oficial en nuestro cerebro, en la piel. No salgas, no toques, no acaricies, no olfatees, no estornudes, no hables. No, no, no. Si incumples, tú eres el victimario. Los rostros de los verdaderos culpables se ocultaban felices, agradeciendo estas falacias. La angustia y el pánico hicieron nupcias, convenciéndonos de nuestra culpa. Acabaron con la poca tranquilidad que nos quedaba. Mientras tanto, los dueños del capital, tranquilos en sus sillones, veían cómo todos íbamos uno a uno callando y cayendo. ¿Habría alguna salida? ¿Renaceríamos? ¿Tendríamos la fuerza suficiente para soportarnos y salir con nuevos bríos a enfrentar nuestros otros miedos? No teníamos ninguna certeza, pero soñábamos que sí, que renacer, vivir de nuevo, vencer la sensación de la derrota era posible y escribíamos poemas, canciones de esperanza, de resistencia. Inventábamos seductoras prosas, inquietantes ensayos, producíamos videos con sentimentales cantos y mantras, rezos y plegarias. Sí, allí estábamos, con el corazón en la mano, tratando de cambiar el rumbo, nuestro rumbo, deseando que unas cuantas palabras bastaran para alimentarnos, ayudarnos, sanarnos en aquel año que el mundo se detuvo. La alegría no se había liquidado del todo. Reíamos aún, bailábamos, cantábamos, nos emborrachábamos. Algo de música se oía desde los cerrados cubículos en los diminutos apartamentos, mientras el virus rondaba por las esquinas y la muerte se tomaba en serio su antiquísimo oficio. Los que morían se iban silenciosos. Solo el virus hacía su escándalo. El viento de la peste no se detenía. La ciudad estaba casi vacía. Ausentes los bares, los burdeles, los bailaderos, los antros de mala muerte, los cines, los teatros, las viejotecas, los moteles, la calle del pecado. Se decía que estaban en estado de hibernación. Y en nuestros adentros era la nostalgia, la que se movía en casa, prisioneros de los recuerdos. Tratamos de apaciguarlos con falsas noticias, aparentes vacunas, pócimas y remedios caseros, melosas canciones, ridículos juegos, simulacros de rumbas, videos domésticos y mediocres películas. Al amanecer, las luces de la ciudad se iban esfumando. El silbo de los pájaros se escuchaba más nítido y vimos con mejor detalle el misterio de su vuelo. El silencio de la calle les había permitido un aire más fresco y limpio, una ausencia de fragores y de ruidos. Sin embargo, allí seguía la amenaza y la ciudad contaminaba, nos asaltaba, asustada, nos enclaustraba. En cualquier parte se podía adherir con sus múltiples tentáculos, volverse parte de nuestra sangre. Vaya ambigüedad. Afuera el aire limpio, reinando para los pájaros, pero también el imperio de la peste para los humanos. Todo se lo tragó el virus. Así, la alcantarilla política del país podía seguir expandiendo su hedor y todos obligados a usar tapabocas, como si intentaran que no sintiéramos su terrible podredumbre. Cuando creíamos que se terminaba el encierro, nuevas disposiciones surgían. Ningún esfuerzo había sido suficiente y a otros meses nos someteríamos hasta vencer al Leviatán, lo que al parecer no iba a suceder nunca.
Entre mes y mes, los contagios, los muertos, la desconfianza y la rabia crecían. Se detuvo el bullicio en las graderías de los espectáculos como si la peste inundara cada poro, cada átomo, y los cuerpos quedaron confinados a moverse solo a deshoras, a destiempo, en casas o en cuartuchos, al ritmo de sus llagas, de la propia muerte. Era el ágora destrozada, abandonada, fracasada, la palabra presencial enmudecida. Fue la virtualización digital, la coronada, la que salió triunfante. Claro, ello nos sirvió para encontrarnos en el telestudio, en los teletrabajos, televiajes, telespectáculos, telemuseos, en el amor virtual, la amistad, en los asuntos. Todo pantallizado hasta que se fue volviendo norma, única posibilidad de existir. Esta tercera parte va a ser narrada por quien les habla, Andrea Silva. En torno a los aplausos de solidaridad, el fallecimiento de un familiar o de un amigo era todo un acontecimiento, por el doble dolor que traía. Todos entramos solos a la muerte, se sabe, pero bajo estas circunstancias los deudos iban quedando más solos con su doble dolor a cuestas. No podían despedir a su pariente, amigo, conocido. Todos los ritos funerarios fueron borrados por el viento de la plaga. Se volvieron mera añoranza, recuerdo, impotencia. El duelo se hacía a distancia con una reverencia secreta, más dolorosa que la misma presencia, y los muertos aumentaban día a día, los despedíamos en silencio. El 23 de marzo dimos un adiós virtual al dramaturgo colombiano, director del Teatro La Candelaria, maestro Santiago García, y el 4 de abril al poeta, cantor, pintor, director de cine español, Luis Eduardo Aute. Con admiración por sus obras, les agradecimos mientras las cifras mortales aumentaban despiadadas y abatidos despedíamos a los nuestros. La peste había logrado que al otro lo extrañáramos, pero al mismo tiempo, cuando podíamos de nuevo encontrarnos, nos mirábamos a distancia, en silencio. La peste liquidaba la capacidad de afecto, la necesidad de hallazgo y de misterio. Como desconocidos, caminábamos con pintorescos vestuarios diseñados para la ocasión, personajes de una obra de teatro con nuestro disfraz de virus, igual a extraterrestres locales a quienes les ha dejado la nave espacial en una hora incierta. Bajo este disfraz nos sentíamos protegidos, aun cuando ponerse tapabocas, guantes, máscaras de plástico y otros protectores era como haber sido invitados a una fiesta a la que todo el mundo se apuraba para no llegar. Para no llegar tarde a escuchar a la fatal orquesta. La única ocupación inteligente que tal vez nos quedaba era copiar un libro al revés, tal como lo propone el profesor Stephen, según se lee en los carnets de Cami sobre su novela La peste. Estar en casa, vestido o no, poco importaba. En las telellamadas solo nuestro rostro aparecía, negando así parte del cuerpo. Desplazábamos al cuerpo, lo sustituimos por estudiados y simulados gestos frente a las cámaras. El resto de lo que somos quedaba en suspenso, y en la calle, bajo la peste, nadie se atrevía a lanzar juicios sobre nuestra apariencia. Todo se aceptaba. La peste y sus prohibiciones se volvieron norma, casi ley, casi moral y siempre una regla. También se contagiaban médicos, enfermeras, camilleros, conductores de ambulancias, paramédicos, administradores de hospitales, bomberos, y uno a uno, sin equipos de protección, se iban esfumando en medio de la desidia y la falta de apoyo del gobierno que los desprotegieron por años.
La tragedia entonces era peor y aumentaba. Los hospitales se reventaban sin camas ni equipos adecuados. Los médicos, como oficiantes de la muerte, elegían quién merecía morir o quedarse. Camiones repletos de cadáveres, casas y habitaciones con olor a difunto, fosas comunes, calles infectadas, y nosotros transportando alguna remota esperanza por los pasadizos de la parca. A medida que se propagaba el virus, la corrupción crecía al unísono de la catástrofe. Negocios torcidos del gobierno en la repartición de ayudas con cédulas inexistentes o de difuntos reclamando mercados y subsidios, y el presidente y sus funcionarios diciéndonos con cierta risa maleva: vamos a investigar, pero estamos seguros de que no hay nada torcido. De eso pueden estar seguros, pero tranquilos, lo investigaremos. La frase absurda, cínica y audaz era una burla a cualquier serio raciocinio. Algunos decían: ¿es que nos creen estúpidos? Y sí, ellos sabían que en un gran porcentaje la población era obediente, creyente, confiada, y que todos los medios puestos al servicio de construir una idiosincrasia social habían hecho bien su trabajo. No solo nos creían idiotas en buena parte, lo éramos y se aprovechaban. No había duda de que en sus reuniones a carcajadas se reían. La torre se derrumbaba como un castillo de naipes con todos adentro, y en tanto nos dedicábamos a protegernos y a detener su derrumbe, otros se dedicaban a liquidar a nuestros líderes que por años habían levantado la voz por su comunidad, su gente, su tierra y sus derechos. Uno a uno los iban callando, víctimas de esa otra plaga arrasadora que odia al que se enfrenta y exige, pero se abraza con fervor, a la cruz esvástica y a los señores de las sombras con sus negras banderas. Esta cuarta parte la vamos a escuchar de la profesora Estefanía Carreño. Crecía la corruptela en las entidades del gobierno, en el demoníaco centro que aprovechaba el caos, el pánico, el encierro para hacer sus negocios necrofílicos. El montaje, el simulacro, les había salido muy bien, mejor, imposible. La escenografía estaba instalada, el set totalmente organizado y los actores muy bien preparados para representar el drama mundial que se cargaba a sus muertos. Simulacro, representación y tragedia servían para manipular en secreto sus trampas oscuras, sangrientas, millonarias. Entre más se infundía el pánico, los bancos globales soñaban con los préstamos y los dineros que se depositarían después de la virulencia en las arcas. Los banqueros, sobándose las manos, se regocijaban, mientras el hambre aumentaba paralelo al ascenso de la mentira y la falacia. Un sábado santo, uno de los tantos médicos falleció. Lo despidieron como héroe, aplaudiéndolo con las mismas manos que días antes lo expulsaban de almacenes, ascensores y le negaban el derecho de habitar su propia casa. Manos manchadas de odio, de pavor, exclusión y rechazo. No era un héroe. Su condición lo convertía más en un mártir sacrificado, una víctima por el abandono del gobierno y los burócratas mercaderes con su afán de rapiña. Fue un adiós triste, penoso para todos sus colegas, los cuales comprendieron que tan solo estaban y qué tan cerca y posible se veía su pronta partida. Era la primera vez que nos pasaba. De ahí que poetas, cantantes, novelistas, pintores, cocineros, deportistas, actores, actrices, periodistas desearan dejar su marca para presentarse a exhibirse. Quizá así combatían el terror a la muerte, detenían su inevitable poderío. Todos, convocados por un demiurgo fatal, nos propusimos dejar registro, tatuar nuestra huella en un vaporoso aire lleno de ánimas y fantasmas. Sin embargo, la parca indiferente a nuestros egos hacía su trabajo, y luego
pasó la peste. Después de muchos meses éramos apenas humanos, que nos sosteníamos temblando al pisar las calles, al atravesar los umbrales, y era el miedo todavía el que recubría aquella piel donde el sol cobraba con fuerza su ausencia, y eran las separaciones, el silencio lo que reinaba. Nos habíamos acostumbrado a no tocarnos, a no tenernos tan cerca, así que nos fue difícil extender una mano para estrecharla, estirar los labios para coronar una mejilla. Como zombies caminábamos, mientras la luz del mediodía seguía su curso. ¿Renunciaremos voluntariamente a nuestra libertad? ¿El miedo de nuevo nos vencería? Meditar más sobre este aspecto. Hasta aquí el manuscrito que el autor dejó inconcluso muy probablemente hacia principios del 2021. ¿Quiénes seremos en el 2021? ¿Dónde estaremos? ¿Cómo estaremos en el 2021? ¿Realmente cuál será el recuerdo de lo que hoy en presencia será más adelante un futuro en esencia? Bueno chicos, al inicio y al final del video hay unos interrogantes que esperamos puedan reflexionar y compartirlos. Gracias, nos veremos pronto.